Hola, en este video te enseñamos cómo hacer esta figura de Tails del videojuego Sonic. Para hacer cada zapato toma 6 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto o CMC, amasa bien y forma una bola. Utiliza manteca vegetal para evitar que la pasta de goma se pegue en tus manos. Alarga ligeramente la pieza y aplana la parte inferior. Modela la pieza de la siguiente manera. Siguiendo el mismo procedimiento, haz otra pieza igual. Para cubrir parte de los zapatos, estira un poco de pasta de goma de color rojo. Corta la pieza de la siguiente manera con un cortador de pizza. Prueba si está bien el tamaño. Aplica pegamento en un zapato y cúbrelo con la pieza roja. El pegamento es una mezcla de agua con una pizca de goma tragacanto o CMC. Corta el exceso de pasta de goma con una tijera. De igual manera, cubre el otro zapato. Para hacer cada tobillera, toma una bola de pasta de goma de 12 milímetros de diámetro. Para eso necesitas una regla de círculos milimétricos. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza. Con una herramienta curva marca una pequeña cavidad en el contorno de la pieza. Con una herramienta redonda haz una cavidad en la parte superior de la pieza. Aplica pegamento en la parte superior de un zapato y coloca la pieza. Haz lo mismo con el otro zapato. Para hacer cada pierna toma una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro. Agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza. Prueba si encaja bien. Toma un palo de madera corto, humedécelo con pegamento e insértalo en la pieza con cuidado. Agrega un poco de goma tragacanto a la otra pieza, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza. Toma un palo de madera largo, humedécelo con pegamento e insértalo en la pieza con cuidado. Solo uno de los palos de madera debe ser lo suficientemente largo para que se introduzca en la torta y se mantenga estable la figura. Aplica pegamento en el extremo de cada pierna y ensambla cada zapato donde corresponda. Deja secar ambas piezas sobre un bloque de Tecnopor por aproximadamente 2 horas.
Para hacer el cuerpo, toma 12 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza dándole forma de huevo. Modela la cola haciendo pequeños pellizcos a la pieza. Aquí hacemos un pegamento más fuerte mezclando pasta de goma con unas gotas de agua. Si las piernas están muy largas, puedes recortarlas con un bisturí. Si el palo de madera es muy largo, córtalo con un alicate. Para facilitar el ensamblado, debes cortar en diagonal los palos de madera. Aplica pegamento en la parte superior de cada pierna y también en los palos de madera. Ensambla el cuerpo de la figura con cuidado. Deja secar la pieza por 3 horas. Para hacer la cabeza toma 27 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga ligeramente la pieza y dale la siguiente forma. Marca el área de los ojos con una herramienta redonda. Utiliza una herramienta redonda más pequeña para marcar la pieza con mayor nitidez. Deja secar la pieza en maicena por 2 horas para evitar que se deforme. Para cubrir el abdomen, estira un poco de pasta de goma blanca y corta de la siguiente manera con un bisturí. Aplica pegamento a la pieza y cubre el abdomen de la figura. Para hacer el cuello toma una pequeña bola de pasta de goma, agrega goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplica pegamento en la parte superior del cuerpo. Luego ensambla la pieza en este lugar. Haz algunos retoques. Deja secar la figura por 2 horas. Para hacer cada brazo toma una bola de pasta de goma de 10 milímetros de diámetro, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza de esta manera. Para hacer cada muñequera, toma una bola de pasta de goma de 11 milímetros de diámetro, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza y marca una cavidad en el contorno de la pieza.
Para hacer cada mano, toma una bola de pasta de goma de 15 milímetros de diámetro, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana ligeramente la pieza. Toma un bisturí y marca los dedos empezando con el pulgar. Haz algunos retoques. Marca los dedos restantes. Con ayuda de una herramienta, dale un mejor acabado a la mano. Cierra los dedos de la pieza dando forma a un puño. Toma un alambre de cobre número 22, humedécelo con pegamento e insértalo en el brazo con cuidado. Aplica pegamento en el otro extremo del brazo y ensambla la muñequera. Aplica pegamento en la muñequera junto con el alambre y ensambla la mano. Siguiendo el mismo procedimiento, modela el otro brazo. Para hacer cada cola, toma 7 gramos de pasta de goma, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza dejando más volumen en un extremo. Luego curva la pieza. Haz 2 cortes con una tijera en el extremo de menor volumen. Haz algunos retoques. Deja secar la pieza por 1 hora. Para cubrir parte de la cola, estira un poco de pasta de goma. Corta la pieza con un cortador de pizza. Toma un bisturí y haz varios cortes a la pieza de esta manera. Coloca la pieza boca abajo y aplica pegamento. Luego cubre la pieza de la siguiente manera. Retira el exceso de pasta de goma. Toma un alambre de cobre número 22 e insértalo en la cola con cuidado. Luego curva la pieza. Siguiendo el mismo procedimiento, haz la otra cola. Retira la cabeza de la maicena y límpiala con una brocha. Para eliminar los restos de maicena, frota la pieza con un poco de pasta de goma del mismo color. Marca el lugar en donde se colocará la cabeza, luego haz un orificio con otro palo de madera para que el ensamblado sea más fácil. Aplica pegamento en la parte superior del cuello y en el palo de madera. Ensambla la cabeza en su lugar. Marca el lugar en donde se colocará cada brazo. Luego haz un orificio con un alambre de cobre para facilitar el ensamblado. Dobla el alambre para una mejor adherencia. Aplica pegamento en cada brazo y ensambla cada uno en su respectivo lugar.
Retire el exceso de pegamento con un trozo de papel. Marca el lugar donde se colocarán las colas. Luego haz 2 orificios en este lugar con un alambre de cobre número 22 para facilitar el ensamblado. Aplica pegamento en el alambre y en el extremo de la cola. Ensambla cada cola en su respectivo lugar. Coloca trozos de papel doblado debajo de cada cola para que se sequen manteniendo esta posición. Coloca palos de madera debajo de este brazo para que la figura se seque manteniendo esa posición. Debes colocar un trozo de papel entre los palos de madera y la figura para evitar que se marque. Para hacer cada oreja, toma una bola de pasta de goma de 13 milímetros de diámetro, agrega goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Modela la pieza dándole una forma triangular. Haz una cavidad en la pieza con una herramienta curva. Haz lo mismo con la otra oreja. Para hacer el hocico, toma una bola de pasta de goma de 15 milímetros de diámetro, agrega un poco de goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Alarga la pieza dejando más volumen en el centro. Modela la pieza de la siguiente manera. Haz varios cortes con un bisturí en ambos extremos de la pieza. Marca la boca con una herramienta curva. Toma 2 pequeñas bolas de pasta de goma blanca y dales forma triangular. Aplica pegamento en el interior de cada oreja y coloca estas piezas triangulares. Para hacer el mechón de pelo, toma una pequeña bola de pasta de goma, agrega goma tragacanto, amasa bien y forma una bola. Aplana la pieza. Con un bisturí corta la pieza de la siguiente manera. Toma un trozo de alambre de cobre número 26, humedécelo con pegamento e insértalo en la pieza. Coloca las orejas en sus respectivos lugares. Toma parte de un mondadientes humedecido con pegamento e insértalo en el área donde se colocará cada oreja. Redondea la parte inferior de cada oreja con ayuda de una herramienta. Aplica pegamento en cada oreja y colócalas en sus respectivos lugares.
Aplica pegamento en el área de los ojos. Toma una pequeña bola de pasta de goma blanca, alárgala ligeramente y aplánala. Luego coloca la pieza en su lugar. De la misma manera modela el otro ojo y colócalo en su lugar. Con un alambre de cobre número 26 haz un orificio en este lugar. Aplica pegamento en el alambre y en el mechón de pelo y colócalo en su lugar. Inserta parte de un mondadientes humedecido con pegamento en este lugar. Aplica pegamento en el hocico y colócalo en su lugar. Aplica un poco de presión para que la pieza se adhiera bien. Aplica pegamento en cada ojo y coloca una pequeña pieza de color azul. Aplica pegamento en el centro de cada pieza azul y coloca una pequeña pieza de color negro. Aplica pegamento en cada ojo y coloca una pequeña bolita de pasta de goma blanca para darles brillo. Aplica pegamento en este lugar y coloca una pequeña pieza de color negro dando forma a la nariz. Aplica pegamento en este lugar y coloca una pequeña pieza de color rojo dando forma a la lengua. Deja secar la figura por 2 horas. Finalmente retira los palos de madera. Bueno, eso sería todo y esperamos que el tutorial te sea de ayuda. Si te gustó el video, suscríbete y activa la campana para que puedas ver las novedades que traemos para ti. Saludos y hasta la próxima.